Mi papá tiene 87 años y durante semanas enteras no podía dormir del dolor en los hombros. Se despertaba en mitad de la noche, cambiaba de posición una y otra vez, pero nada le aliviaba. Lo veías por la mañana con los ojos cansados, la espalda encorvada y el ánimo por el suelo. Probamos de todo: cremas mentoladas, masajes, compresas calientes, incluso pastillas recetadas. Algunas cosas ayudaban un poco, pero el dolor siempre regresaba. Hasta que un día, casi por casualidad, encontramos algo que cambió todo. Fue un aceite casero, algo que preparamos en casa, con ingredientes naturales, simples, y que cualquiera puede conseguir. Empezamos a aplicarlo cada noche, con un pequeño masaje en los hombros. La primera noche durmió un poco mejor. La segunda, no se despertó ni una sola vez. Y en la tercera, se levantó, me miró y me dijo: «Hace semanas que no me siento tan bien». Ese momento no se me va a olvidar. No porque el aceite sea mágico, ni porque sea la solución definitiva, sino porque por fin encontramos algo que funcionó, sin gastar de más, sin dañar el estómago y sin efectos secundarios. Hoy quiero contarte exactamente cómo lo hicimos, qué aceite usamos, cómo lo preparamos, cómo lo aplicamos y por qué creo que funcionó tan bien. Pero además, quiero compartir contigo 6 claves que descubrimos a lo largo de este proceso. Consejos sencillos que pueden ayudar a aliviar el dolor crónico en los hombros, especialmente en personas mayores. Si tú o alguien que quieres está lidiando con molestias parecidas, este video puede darte una alternativa diferente. Algo accesible, natural y con resultados reales. Y antes de empezar, cuéntame abajo en los comentarios: ¿cuántos años tienes y desde qué país o ciudad me estás viendo? Me encanta leerte. Ahora sí, vamos a empezar. Todo empezó de forma muy sutil. Una mañana, mi papá me dijo que tenía una molestia en el hombro derecho. No le dio mucha importancia. Pensó que era por haber dormido mal o por algún movimiento brusco al levantarse. Pero con el paso de los días, esa molestia se convirtió en un dolor constante. Al principio, era solo en un hombro. Luego se extendió al otro. Y lo más difícil fue que el dolor empeoraba por la noche. Cuando se acostaba, cualquier posición le resultaba incómoda. Se despertaba cada 2 o 3 horas, murmurando que le dolía, que no encontraba cómo acomodarse. Intentaba dormir sentado, con más almohadas, con menos. Nada funcionaba. El sueño se volvió algo inalcanzable para él. Con el insomnio llegó la irritación. Mi papá, que siempre fue alegre, bromista y de buen carácter, empezó a mostrarse apagado. Perdía la paciencia con facilidad, hablaba poco, se distraía fácilmente. Durante el día, se lo veía cansado, con los hombros tensos y la mirada perdida. Le costaba hasta ponerse la camisa sin ayuda o alcanzar un vaso en la repisa. Lo que antes hacía sin pensar, ahora era un esfuerzo. Como familia, fue doloroso verlo así. Él siempre había sido independiente, un hombre fuerte, acostumbrado a resolver todo por sí solo. Verlo pedir ayuda para cosas tan simples nos partía el corazón. Y lo peor es que sabíamos que no era un tema de voluntad, sino de dolor físico real. Probamos con analgésicos comunes, algunas cremas de farmacia, incluso un médico le recetó un relajante muscular, pero le causaba mucho sueño y no le gustaba tomarlo. Un día dijo: «No quiero pasar lo que me queda de vida dependiendo de pastillas». Fue entonces cuando supimos que teníamos que buscar otra opción. Queríamos algo natural, algo que no dependiera de una receta ni de un tratamiento costoso, algo que pudiera aplicar él mismo en casa, sin efectos secundarios ni riesgos. Mi hermana recordó que mi abuela, en su pueblo, preparaba aceites con plantas para aliviar dolores. Así que empezamos a investigar, a leer, a preguntar a conocidos, y poco a poco fuimos armando una receta sencilla, pero poderosa. En ese momento no lo sabíamos, pero esa decisión cambiaría todo. No solo porque encontró alivio, sino porque volvió a sentirse dueño de su cuerpo. Y para alguien de su edad, eso no tiene precio. ¿Por qué muchos adultos mayores sufren dolor en los hombros? Con el paso de los años,
el cuerpo cambia. Eso lo sabemos todos. Pero lo que muchos no entienden hasta que lo viven es lo profundamente incómodo que puede volverse algo tan simple como mover los brazos. En el caso de mi papá, como en el de muchísimas personas mayores, el dolor en los hombros no apareció por una caída ni por una lesión grave. Fue un desgaste lento, acumulado. El tipo de desgaste que no se nota de un día para otro, pero que va ganando terreno. Primero una molestia, luego una rigidez, después una punzada al levantar el brazo, hasta que un día ya no puedes ni colgar una camisa sin sentir dolor. Una de las causas más comunes es la tendinitis. Con los años, los tendones que rodean la articulación del hombro se inflaman por movimientos repetitivos o simplemente por el envejecimiento natural del tejido. A esto se le suma muchas veces una bursitis, que es cuando los pequeños sacos llenos de líquido que protegen las articulaciones se inflaman y causan dolor al mover el brazo. Otra causa muy común es la artrosis leve, una condición que desgasta el cartílago que recubre la articulación. El resultado es dolor, rigidez y sensación de roce interno al mover el hombro. Y en algunos casos, también aparecen calcificaciones, pequeños depósitos de calcio que se forman dentro del tendón y hacen que cada movimiento duela como si una aguja se clavara desde dentro. Todas estas condiciones tienen algo en común. Hacen que las tareas más simples se vuelvan complicadas. Vestirse solo puede ser un desafío. Levantar los brazos para peinarse se convierte en una lucha. Alcanzar una olla en una estantería ya no es algo automático. Poco a poco, la persona empieza a evitar ciertos movimientos por miedo al dolor, y eso lleva a que el cuerpo se vuelva más rígido todavía. Recuerdo el caso de doña Clara, una vecina que siempre fue activa y vivaz. Le gustaba cocinar para sus nietos, cuidar sus plantas, barrer el patio. Un día me dijo: «No sé qué me pasa, pero no puedo ni levantar la escoba sin que me duela el hombro derecho». Pensó que era pasajero, pero pasaron semanas, luego meses. Intentó reposar, pero eso solo la volvió más débil. Cuando por fin fue al médico, le dijeron que tenía desgaste en el manguito rotador, una de las estructuras clave del hombro. Ya no podía cargar ni una bolsa de supermercado. Y lo más triste es que dejó de hacer muchas cosas que disfrutaba, solo para evitar el dolor. El problema no es solo físico, también afecta el ánimo, la confianza y la independencia. Muchos adultos mayores dejan de salir, de moverse, incluso de socializar, solo porque moverse les resulta incómodo. Pero aquí hay algo muy importante que quiero decir con claridad. No es normal vivir con dolor todos los días. Envejecer no significa resignarse. Hay cosas simples, naturales y accesibles que pueden ayudar. Tal vez no curan de raíz, pero sí alivian, mejoran la movilidad y devuelven algo muy valioso: la tranquilidad. Y eso vale más que cualquier medicamento. ¿Qué probamos antes y por qué no funcionó? Antes de llegar al aceite casero, intentamos casi todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo primero fue lo más común: analgésicos de farmacia. El médico le recetó pastillas para el dolor y durante un par de días pareció que ayudaban. Pero el alivio era corto. 2 o 3 horas después, el dolor regresaba. Además, empezaron a causarle malestar estomacal. Mi papá, que siempre fue cuidadoso con lo que toma, dijo un día: «Esto me quita un dolor, pero me da otro». Y no quería depender de una pastilla cada pocas horas para poder dormir. Después vinieron las pomadas. Compramos varias, de esas que anuncian como calmantes musculares. Algunas tenían mentol y producían una sensación fría al aplicarlas. Otras eran de esas que arden, que calientan la piel. Pero ninguna dio el resultado que esperábamos. Mi papá decía que algunas le irritaban, que sentía picor, o que simplemente no sentía nada más que el olor fuerte. Una noche incluso se lavó el hombro a los pocos minutos porque no soportaba la sensación. Lo que parecía una solución rápida terminó siendo una molestia más. Luego nos hablaron de una terapia de ultrasonido para aliviar la inflamación. Consultamos en una clínica, pero el precio por sesión era alto, y el tratamiento completo implicaba ir varias veces por semana durante al menos un mes. Para una persona de 87 años,
con movilidad limitada, eso no era fácil. El traslado, el tiempo de espera, el costo, todo sumaba más estrés que alivio. Y en esos días, cualquier cosa que aumentara su frustración era lo último que queríamos. También probamos con masajes. Llevamos a mi papá a una fisioterapeuta muy amable que le dio algunas sesiones. Pero después de 3 o 4 veces, él dijo que no sentía un cambio real y que prefería no seguir yendo. Es como si me sobaran el dolor, pero no lo sacaran, nos dijo. Aunque no era una mala experiencia, tampoco le resultaba efectiva, y se desmotivó. Poco a poco, fuimos entrando en una sensación muy frustrante. Todo lo que intentábamos parecía no servir, y no por falta de voluntad, ni de cuidado. Simplemente, nada parecía funcionar como esperábamos. Y cuando ves a alguien que amas despertar cada noche por el dolor, mover los brazos con dificultad, o rendirse en mitad del día porque ya no aguanta más, eso pesa, y mucho. Nos dimos cuenta de que necesitábamos algo diferente, algo económico, que no dependiera de una receta médica, que pudiera prepararse en casa, sin riesgos, sin efectos secundarios, algo que le devolviera la esperanza de que aún se podía sentir bien. Y fue entonces cuando nació la idea de buscar un remedio casero, no como un milagro, sino como una alternativa, una posibilidad, una nueva oportunidad. Porque cuando todo lo que has probado falla, a veces lo más simple es lo que acaba marcando la diferencia. El descubrimiento del aceite casero. La idea del aceite casero no surgió de un médico ni de un especialista. Apareció, como tantas cosas valiosas, por casualidad y por necesidad. Una noche, mientras hablábamos con mi hermana sobre qué más podíamos intentar, ella recordó algo que había escuchado de niña. Nuestra abuela, que vivía en el campo, preparaba un aceite con hierbas cuando alguno de los nietos tenía dolor muscular. Era una receta simple, hecha con ingredientes naturales que siempre tenía en su cocina. En ese momento no le dimos demasiada importancia, pero al recordar eso, algo nos hizo clic. Buscamos entre unas cajas viejas y encontramos un cuaderno con recetas caseras. Ahí estaba, escrita con letra pequeña y con manchas de aceite antiguo. Para aliviar dolores en los brazos y hombros, preparar aceite con romero, clavo y jengibre. Fue como redescubrir un tesoro familiar olvidado. Ese mismo día, también vimos un video en internet donde una mujer mayor hablaba de un preparado similar. Contaba cómo había ayudado a su esposo con dolores en la espalda. Fue la señal que necesitábamos. Decidimos intentarlo. Para la base usamos aceite de oliva extra virgen, que es suave para la piel y tiene propiedades antiinflamatorias naturales. Luego añadimos romero seco, jengibre rallado fresco y unos cuantos clavos de olor enteros. El romero estimula la circulación. El jengibre calienta los tejidos y alivia tensiones. El clavo, por su parte, tiene un efecto analgésico suave y un aroma profundo que relaja. La preparación fue sencilla. Primero, calentamos el aceite a fuego muy bajo, sin dejar que hirviera. Añadimos el romero, el jengibre y los clavos, y lo dejamos infusionar durante unos 15 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar hasta que se enfrió. Luego lo colamos para retirar los restos de planta y lo vertimos en un frasco de vidrio limpio. Lo dejamos reposar una noche para que los aromas se concentraran mejor. El resultado fue un aceite de color ámbar, con un olor envolvente. No era fuerte ni desagradable. Al contrario, tenía un aroma a hogar, a hierbas cálidas, a algo que invita al descanso. Al tocarlo, la textura era sedosa, ligeramente espesa. Al aplicarlo sobre la piel, no ardía ni enfriaba. Se sentía cálido al tacto, reconfortante. La primera noche que lo usamos, no sabíamos qué esperar. Aplicamos una pequeña cantidad sobre los hombros de mi papá, con un masaje lento, circular, sin presión. Él cerró los ojos, no dijo mucho. Esa noche durmió algo mejor, pero aún se despertó una vez. La segunda noche hicimos lo mismo. Esta vez no se levantó ni una sola vez. Por la mañana, cuando lo fui a ver, ya estaba despierto. Me dijo, dormí de corrido, no me lo creo.
Pero fue la tercera noche la que cambió todo. Después de su masaje, se durmió profundamente. Al despertar, se sentó en la cama, me miró y dijo: «¿Me crees si te digo que casi no me duele?». Y yo me quedé en silencio, porque en ese momento me di cuenta de que lo habíamos logrado. No con algo costoso, ni con medicamentos, sino con paciencia, con cariño y con una receta olvidada que volvió a darnos esperanza. Cómo aplicarlo correctamente y consejos clave. Una de las cosas más importantes que descubrimos es que el aceite, por sí solo, no hace milagros. Su poder está en cómo se aplica. No basta con untarlo y esperar que el dolor desaparezca. Hay que hacerlo bien, con calma, con intención y sobre todo, con constancia. Lo primero es la temperatura del aceite. No debe estar frío. En invierno, por ejemplo, el aceite puede volverse espeso o enfriarse demasiado, y eso reduce su efecto. Lo que hacíamos era colocar el frasco en un recipiente con agua caliente durante unos minutos. No hace falta hervirlo, solo calentarlo un poco para que esté ligeramente tibio al tacto. Esa temperatura ayuda a que los músculos se relajen y a que el cuerpo absorba mejor las propiedades de las plantas. Luego venía el momento del masaje. Y aquí es donde está la verdadera diferencia. El masaje debe ser suave, circular y sin presión excesiva. Nada de apretar con fuerza ni de frotar con rapidez. Los movimientos deben ser lentos, con la palma de la mano abierta, avanzando desde el cuello hacia el hombro y de ahí hacia el brazo. Si hay dolor, es mejor evitar tocar directamente sobre el punto más sensible. Basta con trabajar alrededor, dejando que el calor del aceite haga su parte. Un detalle que ayudó mucho fue cubrir el área después del masaje. Usábamos una toalla tibia o una camiseta vieja, limpia y suave. Eso mantenía el calor, ayudaba a que el aceite no se secara tan rápido y prolongaba el efecto relajante. Además, evitar el contacto directo con el aire frío también hacía una diferencia. Es un gesto simple, pero muy útil. En cuanto al momento del día, el mejor es sin duda antes de dormir. Es cuando el cuerpo se prepara para descansar, los músculos están menos tensos y no hay más distracciones. También es cuando el dolor suele empeorar, así que aplicar el aceite en ese momento ayuda a prevenir una mala noche. El tiempo de aplicación no tiene que ser largo. Entre 10 y 15 minutos es más que suficiente. Lo importante es la calidad del masaje, no la cantidad de tiempo. Mejor 10 minutos bien hechos que 20 apurados. Nosotros poníamos una música suave de fondo y convertimos ese momento en parte de su rutina nocturna. No solo aliviaba el dolor, también lo tranquilizaba. Y ese estado de calma ayudaba a que conciliara el sueño con más facilidad. Pero lo más importante de todo esto es la constancia. El primer día puede haber un pequeño alivio, el segundo, un poco más. Pero es en la tercera o cuarta noche cuando realmente se nota la diferencia. Hay que insistir, hacerlo todos los días, sin saltarse ninguno, al menos durante 3 noches seguidas. Y si se puede, mantenerlo como parte de la rutina semanal, incluso cuando el dolor empiece a desaparecer. Por último, algo que no podemos dejar de mencionar. Este aceite es solo para uso externo y no debe aplicarse sobre heridas abiertas, zonas irritadas o piel con alergias. Si notas enrojecimiento, picazón o ardor, suspende su uso inmediatamente. Aunque los ingredientes son naturales, cada piel es distinta y siempre hay que tener precaución. En resumen, el aceite funciona mejor cuando se acompaña de cuidado, atención y paciencia, y cuando se convierte en un ritual que no solo alivia el cuerpo, sino que también calma el alma. ¿Qué otros cambios ayudaron a que el dolor bajara? Aunque el aceite casero fue un punto clave en la mejora de mi papá, pronto entendimos que el verdadero alivio vino cuando hicimos algunos cambios más en su día a día. Pequeñas decisiones, ajustes sencillos, que juntos marcaron una gran diferencia. El primero fue incorporar un ejercicio suave por la mañana. Nada intenso, nada que requiriera fuerza ni máquinas. Solo unos minutos de movimiento para activar la zona de los hombros.
Le mostré cómo hacer círculos lentos con los brazos hacia adelante y luego hacia atrás, manteniendo la espalda recta y sin forzar. Al principio le costaba, pero con el paso de los días, notamos que los hombros estaban menos rígidos. Le ayudaba a despertar el cuerpo y poco a poco el rango de movimiento mejoró. Otro cambio importante fue algo tan simple como cambiar de almohada. Durante años había dormido con una vieja, plana, que ya no ofrecía ningún soporte. Buscamos una que ayudara a mantener la cabeza y los hombros alineados, sin hundirse. Una almohada un poco más alta, con firmeza media. La diferencia fue inmediata. Dormía mejor, se despertaba menos y ya no tenía esa sensación de tensión acumulada al levantarse. A veces, el dolor no solo se trata de lo que haces durante el día, sino de cómo descansas por la noche. También hicimos algunos ajustes en su alimentación. Empezamos a notar que ciertos alimentos parecían aumentar la inflamación. Él solía comer mucho pan blanco, embutidos como salchichas o jamón procesado, y dulces con azúcar refinada. No fue fácil cambiar esos hábitos, pero poco a poco fuimos reduciendo su consumo y reemplazándolos por opciones más saludables. Pan integral, más frutas, más verduras, menos alimentos enlatados. No es que se convirtiera en un fanático de la comida saludable de un día para otro, pero entendió que lo que comía influía directamente en cómo se sentía, especialmente después de notar que los días que comía más ligero, los hombros no le molestaban tanto. También comenzamos a cuidar más su hidratación. Antes, bebía poca agua, apenas un par de vasos al día. Le insistimos en que tomara al menos 6 u 8 vasos diarios, aunque fueran sorbos durante el día. La deshidratación puede endurecer los tejidos, afectar la circulación y aumentar la sensación de dolor en las articulaciones. Al hidratarse mejor, también mejoró su digestión, su energía y sí, también su nivel de dolor. Cuando juntamos todos estos cambios, el masaje con el aceite, el ejercicio suave, la nueva almohada, la alimentación más limpia y una buena hidratación, algo comenzó a pasar. No fue un milagro inmediato, pero sí una transformación visible. Mi papá empezó a recuperar el ánimo, a moverse con más seguridad. Volvió a caminar por el pasillo sin sujetarse de las paredes. Volvió a sonreír más seguido. Incluso volvió a ayudar a regar las plantas, cosa que hacía meses no podía hacer sin quejarse. Y ahí fue cuando entendí que el cuerpo, incluso a los 80 o 90 años, responde cuando lo tratas con respeto y constancia. El dolor, muchas veces, no es una condena definitiva, es una señal. Y si uno escucha esa señal y hace los cambios correctos, puede volver a sentirse bien. No perfecto, no como a los 20, pero sí mucho mejor que antes. Porque a veces, no se trata de una sola solución mágica, sino de una combinación de cosas simples que hacen efecto juntas. ¿Qué pasa si el dolor regresa o no mejora? Aunque el aceite casero ayudó mucho a mi papá, no sería honesto decir que todo fue perfecto para siempre. Hubo días en los que el dolor volvió, aunque con menos intensidad. Y hubo semanas en las que, por una razón u otra, los síntomas empeoraron un poco. Y eso es importante decirlo con claridad. No siempre todo mejora de forma lineal. Por eso, si después de aplicar el aceite, hacer los masajes y realizar pequeños cambios en la rutina, el dolor no mejora, o si regresa con frecuencia, es fundamental consultar con un profesional. Una de las mejores decisiones que tomamos fue llevar a mi papá a ver a un fisioterapeuta especializado en adultos mayores. No fue una visita larga, ni costosa, pero fue muy reveladora. Nos explicó con paciencia que muchos dolores en los hombros vienen de malas posturas acumuladas, de falta de movilidad o de tensiones no tratadas a tiempo. Nos enseñó ejercicios específicos para fortalecer la zona sin causar daño, y nos advirtió sobre lo que no debíamos hacer para evitar empeorar la situación. Entre sus recomendaciones más útiles estuvo la de practicar algunos ejercicios de movilidad muy suaves, especialmente diseñados para personas mayores. Cosas simples como abrir y cerrar los brazos lentamente, hacer movimientos de péndulo con los brazos relajados, o incluso mover los hombros en pequeños círculos mientras se está sentado.
La clave está en hacerlo todos los días, sin forzar y con plena conciencia del cuerpo. Otra sugerencia fue revisar la postura diaria. A veces, sin darnos cuenta, pasamos muchas horas encorvados, con los hombros caídos o tensionados. Mi papá solía sentarse en un sillón blando que no le daba buen soporte. Lo cambiamos por una silla con respaldo firme y también ajustamos la altura de la mesa para que no tuviera que levantar los brazos más de la cuenta. Estos pequeños detalles ayudan mucho más de lo que uno imagina. También fue importante revisar el colchón. Uno muy blando o deformado puede generar tensión en el cuello y los hombros, incluso mientras dormimos. Al cambiar por uno más firme y ergonómico, notamos una mejora no solo en el dolor, sino también en su descanso general. Dormir bien es una parte esencial del proceso de recuperación. Y por supuesto, está el estilo de vida. Si una persona pasa todo el día sin moverse, o come alimentos que aumentan la inflamación, o vive con altos niveles de estrés, es natural que el dolor no ceda del todo. El cuerpo necesita moverse, necesita buenos alimentos y también necesita paz. Por eso quiero decirte algo muy importante. El aceite es solo un complemento. Es útil, sí. Alivia, sí. Pero no es una cura mágica. Es parte de un todo. Una herramienta dentro de un enfoque más amplio. No basta con aplicarlo si no se acompaña de otros cuidados. Y sobre todo, nunca debemos aceptar el dolor como algo inevitable solo por tener cierta edad. Envejecer no significa sufrir. Sentir dolor todos los días no es normal, y mucho menos necesario. Siempre hay algo que se puede hacer. Tal vez no para eliminarlo por completo, pero sí para reducirlo, controlarlo, convivir con él de forma digna. Porque nadie merece despertarse cada noche por una molestia. Nadie debería dejar de moverse, de vestirse, de vivir, por culpa de un dolor que se puede tratar. Lo importante es no rendirse, no resignarse, seguir probando, seguir cuidándose y nunca perder la esperanza de sentirse mejor. ¿Cómo puedes preparar tu propio aceite en casa? Llegamos al punto más esperado por muchos. ¿Cómo hacer este aceite en casa? No necesitas ser un experto ni tener equipos complicados. Solo se requiere paciencia, cariño y algunos ingredientes que probablemente ya tienes o puedes encontrar en cualquier mercado o tienda de productos naturales. Vamos paso a paso. Primero, los ingredientes básicos. Una taza de aceite base. Puede ser aceite de oliva extra virgen, aceite de almendras o incluso aceite de coco. El más recomendado es el de oliva, por su textura suave y sus propiedades antiinflamatorias naturales. 2 cucharadas de romero seco o fresco. Esta planta estimula la circulación y ayuda a aliviar la rigidez muscular. 1 cucharada de jengibre rallado fresco. Tiene un efecto cálido y antiinflamatorio que penetra con facilidad en los tejidos. 8 a 10 clavos de olor enteros, que aportan un efecto levemente analgésico y un aroma profundo. Una vez tengas todo a mano, pasamos al proceso de preparación. Segundo paso, infusionar el aceite. Coloca el aceite base en una olla pequeña o sartén honda. Agrega el romero, el jengibre y los clavos de olor. Calienta a fuego muy bajo, sin permitir que el aceite hierva. El objetivo no es cocinar los ingredientes, sino liberar sus propiedades lentamente. Este proceso debe durar entre 15 y 20 minutos. Si ves que el aceite empieza a humear, baja aún más el fuego o retíralo unos minutos. Durante ese tiempo, puedes remover suavemente con una cuchara de madera o silicona. Notarás que el aroma se intensifica poco a poco y el color del aceite comienza a cambiar. Una vez pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja reposar el aceite hasta que esté completamente frío. Esto puede tomar entre 30 minutos y 1 hora. Tercer paso, colar y almacenar. Con cuidado, cuela el aceite usando un colador fino o una tela limpia. Así eliminas los restos de hierbas y especias, dejando solo el líquido. Luego vierte el aceite ya filtrado en un frasco de vidrio oscuro con tapa hermética. El vidrio oscuro ayuda a protegerlo de la luz y conservar mejor sus propiedades.
¿Cuánto dura este aceite? Si lo guardas en un lugar fresco, seco y alejado del sol, puede conservarse hasta 2 o 3 semanas sin problema. No es necesario refrigerarlo, aunque en climas muy cálidos puede ser buena idea mantenerlo en la parte baja de la nevera. Precauciones importantes. Antes de aplicarlo por primera vez, haz una pequeña prueba sobre la piel del antebrazo. Si no hay enrojecimiento, picazón ni molestias después de 30 minutos, puedes usarlo con tranquilidad. Nunca lo apliques sobre heridas abiertas, irritaciones activas o piel muy sensible. Además, evita calentar el aceite en el microondas, ya que puede dañar sus componentes naturales. Siempre usa fuego bajo y utensilios limpios. Y si quieres hacer una versión diferente, puedes adaptar la receta. Por ejemplo, agrega unas gotas de aceite esencial de lavanda si buscas un efecto más relajante antes de dormir. Sustituye el romero por menta seca si prefieres una sensación refrescante en lugar de cálida. Añade cúrcuma fresca rallada, que también tiene propiedades antiinflamatorias potentes. Lo importante es que uses ingredientes de calidad, que respetes los tiempos de reposo y que lo apliques con constancia. Crear este aceite en casa no solo es una forma de aliviar el dolor, también es un acto de autocuidado, una forma de reconectar con lo natural, de volver a confiar en remedios simples, hechos con tus propias manos. Y eso, en una época donde todo parece complejo y costoso, es un regalo en sí mismo. Mi papá tiene 87 años, y durante semanas lo vi perder el sueño, el ánimo y la energía por un dolor que parecía no tener solución. Probamos de todo: cremas, medicamentos, masajes, consejos, especialistas, pero nada le daba un alivio real y duradero. Fue entonces cuando decidimos mirar hacia atrás, hacia lo simple, hacia lo natural. Y en esa búsqueda apareció una receta olvidada, un aceite hecho en casa con ingredientes comunes y mucho cariño. Lo preparamos sin muchas expectativas, pero lo que ocurrió después nos sorprendió. En solo 3 noches, el dolor comenzó a ceder. Las noches dejaron de ser una tortura. Volvió el descanso, la calma, y poco a poco, también volvió la sonrisa de mi papá. El aceite fue parte de la solución, sí, pero también lo fue el cambio de hábitos, el cuidado diario, la constancia y la esperanza. Hoy quiero que te lleves este mensaje. Si estás pasando por algo similar, no te resignes. Siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, incluso después de los 80 años. A veces, no se trata de grandes tratamientos ni de costosas terapias. A veces, basta con observar con atención, escuchar al cuerpo y probar cosas sencillas que quizás habíamos olvidado. Si tú o alguien de tu familia sufre de dolores en los hombros, te invito a intentarlo. A preparar este aceite con tus propias manos, a convertir el momento del masaje en un pequeño ritual de bienestar. Y sobre todo, a no perder nunca la fe en que es posible sentirse mejor. Cuéntame en los comentarios si tú o alguien cercano ha pasado por algo parecido y si te animarías a probar este aceite casero. Me encantaría leerte, saber tu historia y acompañarte en ese camino de cuidado y alivio. Porque a veces, los mejores remedios están en casa. Solo hay que atreverse a intentarlo. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme, donde sea que estés.